a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un podcast más, bienvenidos a Experts de una semana más. Hoy nos toca hablar de odontología, hoy vamos a hablar con una experta en odontología, sobre todo odontología preventiva, odontología deportiva y odontología basada en las vías aéreas. Ella es Eider Unamuno y además es autora de un libro que acaba de salir, que se llama La boca no se equivoca, sobre el que también vamos a hablar un poquito y que habla un poco de la relación que tiene pues la boca, nuestros dientes con el resto del cuerpo. O sea, ella irá concretando más, pero para que os hagáis una idea. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar un poco de la relación que tiene la dentadura pues con los deportistas, bien, con el deporte, con las lesiones, y luego al final también pues esto va a tocar a todo el mundo, da igual que seas deportista que no, porque al final esto es algo general de todos, aunque nos centraremos en partes de rendimiento y también nos centraremos en partes de simplemente deporte y lesiones, es algo muy general que seguro que le va a servir a todo el mundo. Así que, para empezar a hablar con ella y que nos vaya poniendo al día, porque es una súper experta en esto, damos la bienvenida a Eider. Eider, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, estoy muy bien, como en casa, gracias. Bueno, vamos a hablar de deporte y yo soy de ir al grano muy rápido porque muchas veces dicen, pero a ver qué tiene que ver esto de la dentadura con el deporte. Si yo entreno, hago las cosas, yo como bien, yo estoy bien, duermo, siempre hablamos de sobrecarga, descanso, alimentación, siempre un poco hablamos de lo mismo, pero nos aparece también un paradigma nuevo o algo que no se habla tanto y que sí que tiene importancia, como es Sí. la dentadura. ¿Qué relación tiene esto? Pues a ver, partimos de la base de que todos los deportistas tienen boca. Lo que me acabas de decir de alimentación, comemos con la boca, será importante el cómo lo hacemos. Y luego, aparte, las sobrecargas, otra palabra clave. Bueno, todas las que has mencionado las podríamos vincular una a una a la boca. Lo que comemos, por cómo lo vamos a masticar y moler para que luego el sistema digestivo se sobrecargue más o menos. Por otro lado, las sobrecargas. La mandíbula, cuando comemos, cuando hablamos, cuando tragamos, la sujetan músculos muy potentes, el masetero, el temporal, luego tenemos muchos más. Hay otros 40 músculos que sujetan la cabeza encima de los hombros. El cuerpo es uno. Y por mucho que nos lo hayan enseñado a cachos, la realidad es que hay conexiones en todas partes. Hay cadenas miofasciales que llegan desde el masetero hasta el diafragma, suelo pélvico, dedo del pie. Entonces, ahí está. Ahí está la unión muscular de sobrecargas. Si comemos más por un lado, podemos tener, yo qué sé, una sobrecarga del sóleo. Sí, lo podemos tener. Alguien nos lo tendrá que mirar. Y luego el descanso. El descanso también súper importante en los deportistas. Pues en esa especialidad que has dicho de vías aéreas, detrás de nuestra boca, está, vamos a decir, como el tubo de las vías aéreas, ¿verdad? Desde la parte posterior de la nariz. Entonces, si hay o un paladar estrecho, una lengua que no se posiciona bien en el paladar, de noche, ¿qué puede pasar? Que se nos caiga, se nos colapse un poquito la vía respiratoria y tengamos fragmentación del sueño. Podemos tener ronquidos, podemos tener apneas, hipoapneas, pero en definitiva, sueño que no realiza todas las etapas que son necesarias para regenerarnos, para que nuestro cerebro esté descansado, o sea, que tengamos el cuerpo sano, pero la cabeza también lo suficientemente despierta para hacer esas estrategias que van a ser necesarias en el campo de juego o allá donde estemos. Y eso es clave también, pues tener una boca sana para ello. O sea que está metida en todos los fregados, la boca. Vamos a ir a la parte muscular, porque ahí me llama mucho la atención y ya lo he visto en muchos sitios, entonces lo he visto en un montón de sitios, pero nunca he podido hacer realmente la relación. Y es relación de, a veces, lesiones con que mastiques más con una parte u otra. Entonces, ¿esto simplemente es porque la carga muscular que luego me lleva a la cadena muscular de ese sitio o hay otro tipo de relación? Hay, esa es una de las relaciones más directas de sobrecarga, ¿verdad? Por ejemplo, como hemos dicho antes, si tenemos, yo hago muchas comparaciones de boca con pies. En los pies tenemos dos pies, a nadie se le ocurre andar a la pata coja. O sea, es algo que en nuestras cabezas
dices, es que iba a petar mi musculatura del pie donde estoy dando saltos, la rodilla la destrozaría, el tobillo también. Entonces es algo que teniendo 2 pies a nadie se le ocurre hacer. En la boca, en cambio, se estima más o menos que el 78% de la población general come más por un lado que por el otro. Pero come más, bastante más, ¿sí? Come casi exclusivamente por aquí o por el otro lado, por uno de ellos. Entonces, comemos todos los días, varias veces al día, y hacemos un uso importante de esa musculatura. Esa musculatura está unida a otros músculos y como has dicho, pues simplemente por eso o no, efectivamente, como sería tan simple el se me sobrecarga el cuádriceps porque voy dando saltos solamente en un cuádriceps. Es simple, es así. Normalmente en salud, en medicina, las cosas son simples y en la masticación es así de simple también. Usa tus 2 lados si quieres repartir las cargas, porque la asociación de esta musculatura, la masticatoria, está pues muy vinculada a musculatura que mantiene la posición erecta. La que nos ayuda a sostener es la base de muchos otros movimientos. Qué bueno. Entonces, a la hora de masticar, yo es que me doy cuenta de esto porque me doy cuenta, o sea, me he dado cuenta en mí mismo cuando empecé a leer y empecé a verlo por ahí. Es como Sí, tú decías, no es que mastique un poco, es que me daba cuenta que digo, es que estoy todo el rato masticando por el mismo sitio. Creo que también esto tiene algo que ver que siempre estamos comiendo viendo la tele o haciendo otra cosa, entonces estás, ni piensas, comes sin ni pensar. Entonces, piensas, sí, sí. Sí, esa es otra cosa. Hay muchos factores que pueden estar detrás de una masticación unilateral, desde la más obvia, que tengo una caries, me molesta, estoy comiendo por el otro lado, desde una respiración oral, que pues es muy habitual también en deportistas, porque cuando estamos en una potencia aeróbica, pues tenemos que abrir la boca y luego también, pues si nadie nos dice que tenemos que cerrar los labios, seguimos respirando por la boca. El cerebro asume que entre aire por la boca y que el bolo alimenticio ande dando vueltas de un lado a otro es riesgo de aspiración, asfixia, muerte. Entonces, respiradores orales suelen ser también masticadores unilaterales. Y luego también tenemos el hándicap de que la comida hoy en día es muy blanda, mucho, sobre todo también deportistas que pueden abusar, no digo que siempre, pero muchas veces, de comidas muy procesadas, de geles, de masticables, que como no hace falta prácticamente, o sea, no nos llegamos a cansar, no llegamos a involucrar el otro lado de masticación. Entonces, pues somos masticadores unilaterales. Así es. claro, esto al final en cadenas musculares, que además se lleva estudiando desde hace mucho tiempo, o sea, lo de las cadenas Sí, musculares no sí, es sí. algo nuevo. Que Sí, ocurre, yo esto lo trabajo mucho en lesiones y afuera de la boca, es, me duele aquí, te duele aquí, vamos a ver, vamos para arriba, a ver qué nos encontramos y al final todo está unido. Pero claro, es que esa cadena muscular es tan bestia que es que va hasta la boca y es que estos músculos son al final muy potentes, entonces también tiran sí. de toda esta parte. Me parece muy interesante ese tema, que solo a nivel muscular ya haya una relación. Sí, y luego, aparte de la masticación, hay cosas que son un poquito más como más, no más sofisticadas, pero que a veces tú si te pones ahora justo un poquito con la mandíbula adelantada, tipo Gareth Bale, y hacia un lado, se te empiezan a cargar aquí los músculos de la zona suboccipital, del cuello. Hay gente que vive así. Hay gente que tiene una posición mandibular que no es la idónea, que no hay una alineación muscular óptima. ¿Sí? La mandíbula tiene, bueno, la mandíbula tiene como una cabecita parecida a la rodilla y tiene también un meñisco articular parecido a la rodilla que articula con el cráneo. ¿Sí? Entonces, esa parte está muy esa inervación, el qué pasa en esa articulación, tiene una gran representación en el cerebro por el nervio trigémino, que no sé si os suena o no, o bueno, pero es mejor llevarte bien con el trigémino que mal. El trigémino es uno de los que regula en una parte del cerebro
el tono basal de la musculatura. Eso y también pues, la oxigenación que tengamos y muchos otros factores. Pero el cómo tengamos la mandíbula situada dentro de la cavidad glenoidea, que es el hueco del cráneo donde se apoya, nos va a hacer que los músculos, antes de empezar ya a hacer deporte, estén en un normotono, en una situación óptima o que partan ya de una situación de minus, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, muchas de las posiciones de un poquito de mordida cruzada o llevé ortodoncia en su día y hay un diente que me choca antes y el resto de dientes tiene que moverse para encajar. Me pusieron una funda, al principio no me encajaba bien, luego me acostumbré, te acostumbraste, pero tu mandíbula sigue moviéndose. Todas esas milésimas de cambio las recibe el trigémino y eso da una información o modifica el tono basal de muchos músculos del cuerpo. Entonces, tenemos por un lado la sobrecarga, pero tenemos también esa información más neural, más propioceptiva de qué es lo que está pasando en el trigémino que también nos puede hacer que estemos mejor o peor. O sea, esta mala colocación de la mandíbula que afecta al nervio ¿Sí? ya nos predispone, ya no solo en el deporte, sino en la vida general, a tener el tono muscular activado o en una activación que no esté totalmente relajado en nuestra vida diaria, digamos. Eso es, eso es. Es una información que se recibe, siempre se está recibiendo. O sea, los receptores del trigémino están constantemente en muchas otras partes de la boca también, ¿eh? Pero en la cavidad glenoidea, aquí en esta parte, hay muchos receptores y esos receptores tienen una gran representación en esa, vamos a decir, como en ese congreso donde se decide cuál va a ser el tono muscular. Pues tenemos mayoría de votos en el de la boca. ¿Sí? Es como un partido que tiene mayoría absoluta. Me estoy viniendo arriba, por favor, párame con las comparaciones porque hasta ahora serán culinarias, pero Está bien, a mí me gusta que se entiendan al final, o sea, eso es sí, sí, perfecto. sí, pero sí que es cierto que hay partes del cuerpo que tienen más o menos representación en el cerebro, en aquellas zonas, y la boca es un partido político importante. Bien, bien, importante. Tal y como está hoy todo esto, creo que son buenos ejemplos Sí, para no, que la no voy, gente lo no voy a entienda. seguir Ya, con la analogía. vuelves a Nos la comida, podemos vuelves a la interesar en comida, esto. vuelves a la comida. Entonces hemos hablado de la tensión muscular, ¿vale? Que ocurre el puro hecho y tan directo y tan sencillo como masticas más por un lado, tensas más ese lado. Pasamos a la otra parte del nervio trigémino que también nos predispone a una preactivación muscular, digamos. ¿Y qué otra parte o de qué otra manera podría estar también relacionada la boca con esas Sí. lesiones o esas posturas? Sí, sí. La boca hay otra parte que es como la más microbiológica, que hay una relación con el resto del cuerpo, que es de lo que trato en este libro de La boca no se equivoca, que ya están todas las librerías. Eh, en la boca, bueno, sabemos que tenemos más genes microbianos que genes humanos. Esto ya nos lo han dicho Sari Arponen y grandes autores, grandes médicos que saben un montón, mucho más que yo. Y bueno, pues en la boca tenemos muchísimas especies de microbios, de virus, de protozoos, de muchas cosas. Las bacterias son las que más se conocen dentro de estos microorganismos y de esas bacterias, pues bueno, lo ideal, como en todas partes, es el equilibrio. Cuando tenemos un equilibrio de bacterias buenas, comensales, que nos ayuden a mantener la mucosa bien hidratada, a producir vitaminas, bueno, que nos gusta, o sea, nos hacen un favor viviendo con nosotros, pues bien, ¿qué es lo que pasa? Que en la boca, pues si no nos cepillamos bien, si comemos cosas muy ultraprocesadas, de poco valor nutritivo, si fumamos, ya ni te cuento, pero damos por supuesto que los deportistas no fuman ni beben. Si respiramos por la boca, todas estas cosas cambian la microbiota oral. Incluso materiales que podamos tener en la boca como hierro si llevamos brackets, plásticos diferentes si llevamos otros tipos de tratamientos, cerámicas, metales diversos. Entonces, todo eso a veces es necesario. Yo no digo que no, simplemente cambia el equilibrio que nos mantiene en salud.
de la boca, o bien, o sea, si nos imaginamos un caminito que baja de la boca, hay un camino así de gordo que va al estómago y otro que va a los pulmones. O sea, eso es anatomía. Si abriésemos un cadáver como hacemos en primero de carrera, veríamos que todo está conectado. No podemos pensar que aquí hay un abismo y ya está. Las bacterias que vamos tragando durante todo el día, 1,5 litros de saliva que tragamos constantemente, van a algún sitio. Si no son las óptimas, esto va a pasar al sistema digestivo. Hay relaciones con cáncer colorectal, hay relaciones con neurodegeneración, hay relaciones con músculos, con dolores musculares, con inflamación tipo artritis reumatoide, mucho tipo de relaciones bacterianas, ¿sí? De bacterias que en la boca lo que pueden producir es una caries o periodontitis, gingivitis, ¿sí? Pero en el resto del cuerpo nos la pueden liar muy gorda. Interesante. Hablábamos de microbiota para que, mira, hablábamos en este podcast además, como has comentado, y hablábamos en un podcast que grabé con Lucía Redondo, que hablábamos casi todo de microbiota intestinal, y hablaba de no solo la cantidad de microbios que había, bien, o sea que es una cantidad mayor incluso que la propia nuestra, sino que también tienen un potencial de acción muchísimo mayor. No sé si era como 4-1 o algo así en el intestino a nuestras propias células, ¿no? Entonces, me interesa mucho esa parte de ir a la microbiota oral, ya no solo centrarnos en la intestinal, porque obviamente la intestinal depende mucho de la oral, porque primero pasa por la boca y luego llega al estómago y luego llega al intestino. Entonces, ¿de qué manera un deportista o una persona que no sea deportista puede cuidar esa microbiota oral, esas bacterias que tiene dentro de la boca, para intentar que no le afecten a, digamos, a su vida a nivel, ya sea de lesiones o ya incluso de bienestar puro y duro? Sí, pensemos de nuevo en que el equilibrio es, o sea, si hay muchas bacterias buenas, esas que no son tan buenas pasarán desapercibidas, ¿sí? Cuando hay varias especies y demás, bueno, se van como aguantando las unas a las otras. Es básico la higiene, tener una buena higiene bucodental. O sea, cuando los dentistas decimos que hay que cepillarse los dientes cada 8 horas, tiene un sentido científico. Y es que según nos limpiamos, ya se va acumulando pues, las proteínas de la saliva, se van acumulando encima del diente. Y las cosas que puedan haber en la saliva, pues restos de comida, bacterias, trozos de bacterias, muchísimas cosas se van acumulando. Vamos a decir así de una manera fácil que hasta las primeras 8 horas son unas bacterias, majas, nos van a ayudar. Bien, no pasa nada, las cepillamos y punto. Pero si dejamos más tiempo, hay las que van a acumularse, ya no son tan majas. En esa capa de mierda, podríamos decir, placa bacteriana, dicho así de una manera un poco más elegante, hay hasta mutaciones, o sea, es como hay cruces de bacterias y se forman nuevas bacterias que son más peligrosas, incluso es una pasada, en serio. El mundo de la microbiota a mí me tiene bastante, bastante fascinada. Entonces, limpieza, alimentación, por supuesto, los deportistas que toman mucha cantidad de azúcares muy, muy, muy refinados, muy pegajosos, eso no es bueno para la boca. Eso hace que la balanza de ciertas bacterias que les gusta mucho el azúcar, que luego producen como mucho ácido y producen muchas caries, van a coger como la importancia, van a desplazar a otras. Es como si hubiese sitio para no sé cuántas bacterias y si las malas empiezan a ser más, van a desplazar a las buenas. Entonces, bueno, pues yo no soy experta en nutrición y menos en nutrición deportiva, pero habrá que tener muy en cuenta qué tipo de comida ingerimos, que sea variada, que también haya proteínas, que no sea pegajosa. Hablábamos de que estas bacterias, tanto en microbiota intestinal, que no haya visto el podcast, que vaya y lo vea, porque es muy interesante, hay bacterias buenas y bacterias malas. Pero estas bacterias buenas este hábitat de bacterias son Sí, necesarias. Entonces, hablábamos de
el exceso de higiene, como también ha fastidiado la microbiota intestinal por un exceso, pues ya sea incluso cuando en la época del que estábamos desinfectándonos todo el rato, o este tipo, digamos, de que el niño no se manche, que limpiarlo enseguida, que no, que hay barro. Entonces todo esto, digamos, ha debilitado nuestras defensas porque también ha matado demasiadas bacterias y también las buenas. A nivel de microbiota oral, también puede haber ya no un exceso de higiene a la hora de cepillar, pero por ejemplo, a la hora de exceso de uso de flúor o cosas de ese estilo, ¿esto se puede dar o es más bien un mito? No, 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 no. Hay artículos científicos que evidencian, no tanto con el flúor, sino con la clorexidina. La clorexidina es algo que llevan muchos enjuagues orales, ¿sí? Sí, Colutorios que usamos después de limpiarnos, que como todo, la industria farmacéutica es maravillosa cuando hay una buena indicación para su uso. Y esta clorexidina es un maravilloso antiséptico que usamos después de una cirugía, después de colocarte un implante, cuando hay periodontitis. Cuando un dentista te recomienda que uses clorexidina, genial. Pero de ahí es como los antibióticos, empiezas y acabas, punto. Porque sabemos que los antibióticos arrasan con casi todos los bichos que tenemos en ese lugar. Pues los colutorios usados, colutorios que tengan clorexidina sobre todo, usados de una manera habitual, hacen que nos carguemos muchas bacterias. ¿Qué riesgo hay en eso? Dentro de esas bacterias amistosas que nos hacen un favor viviendo con nosotros, tenemos algunas que son reductoras de nitratos. ¿Sí? Las reductoras de nitratos, además, son muy famosas o el vínculo con el deporte también está ahí, en todos estos zumos de remolacha, de espinaca que tomamos, ¿sí? Porque obtenemos nitratos de ellos, ¿sí? Nitrito, óxido nítrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que ese proceso se dé, tiene que haber ciertas bacterias en la boca. Comemos el alimento con nitrato, ese nitrato pasa a nitrito y luego a óxido nítrico, pero ese proceso empieza en la boca. Si hay un colutorio que elimina todas esas bacterias, no se va a dar ese proceso, incluso hay un aumento de milímetros de mercurio en la tensión arterial. Entonces, por muchos zumos que te tomes, si estás enjuagándote, que esto me ha pasado con ciertos futbolistas, que están como muy obsesionados con la imagen, con los dientes limpios, que me encanta ese tipo de obsesión, pero lo que decías, si lo tenemos demasiado limpio, luego la nutricionista del equipo les da los zumos y no obtenemos ese beneficio que queremos de los zumos porque nos faltan las bacterias que van a hacer el paso. a nivel de, ya que hablamos de rendimiento, ¿qué experiencia has tenido tú con algún deportista o alguna deportista que tocando ciertos hábitos y qué hábitos has tocado con ellos de la boca han mejorado su rendimiento o han evitado tener lesiones? En este caso, más que hábitos, porque yo hábitos nutricionales y demás no me meto, porque la gente, además de alto rendimiento, tiene sus nutricionistas, yo no debo meterme, no. Sí que puedo preguntarles qué tipo de, qué cosas toman, ¿sí? Y bueno, pues optar por un tipo de alimentos un poquito diferentes, darles un poquito la vuelta, pero luego dejándolo siempre en manos del nutricionista. Pero hacer como, por ejemplo, recuerdo con ciclistas, con algún ciclista, pues hablando también de los geles y demás, pues porque son entrenos muy largos los que hacen, en los que tienen que ingerir algo. Bueno, pues por ejemplo, plátano, un plátano que no esté como muy maduro, que sea un poquito más verde, puede ser más interesante a nivel de boca que un gel, seguro. ¿Sí? O sea, es un cambio como dirás, qué chorrada, pero bueno, es algo que tenemos que masticar. El propio hecho de masticar provoca una autolimpieza, una autoclisis, ¿sí? También producimos saliva en ese momento, que la saliva hemos dicho que tiene, bueno, tiene inmunoglobulinas, tiene cosas que nos protegen. Entonces, pequeños cambios, proponer, siempre yo no soy ahí la que manda, ni mucho menos. Y luego, por ejemplo, lo del enjuague.
el enjuague, hay gente que lo usa mucho y, bueno, pues decirles que no lo hagan. Pero sí que es cierto que cambios de hábitos sí que pueden ser, pero muchas veces son igual intervenciones las que hay que hacer. Valorar si hay alguna interferencia que hace que su mandíbula se tenga que adelantar y con eso pues la cintura escapular se tenga que rotar y eso provoque tensiones. Esto me interesa mucho, el tema de la mandíbula. ¿Cómo intervienes tú o qué intervenciones haces o en deportistas o ya también en personas que no sean deportistas? Sí. Pero ¿qué tipo de intervenciones o cómo reeducas a una persona? Primero ver, oye, tienes aquí este problema y luego está la parte de reeducarla o hay algún tipo de intervención quirúrgica o cómo funciona. Sí, depende, como sabes, cada caso es diferente, pero sí que es cierto que yo soy la primera formación que hice, o sea, yo soy ortodoncista. Ortodoncista que luego con la maternidad se vuelve un poquito loca y viré al mundo de la rehabilitación neuroclusal. ¿Qué es la rehabilitación neuroclusal? Es una filosofía o una ciencia que un señor de Barcelona, Pedro Planas, un genio, pues hizo como una retrospectiva o ingeniería inversa que se dice ahora de valorar qué es lo que han hecho estos señores que me vienen a la consulta, que han llegado a mayorcitos ya, 70 años, sanos, con un buen desarrollo de las arcadas dentarias, sin dolor en la articulación y sin problemas periodontales, sin pérdida de huesos, sin piorreas y cosas de estas. Valoró que en todos esos se había dado una masticación de alimentos duros, enérgicos, bilateral y que los contactos entre los dientes en ciertos movimientos tenían que ser pues, unos concretos, ¿sí? Por decírtelo así, cuando comemos por el lado derecho, los que tienen que tocar son todos los dientes a poder ser del lado derecho, los del izquierdo pues que rocen un poco o que no rocen, y cuando vayamos al otro lado lo mismo. Y los ángulos que tienen que adquirir los dientes, el ángulo de descender la mandíbula, un diente contra el otro, bueno, sin más, eso también tiene que ser simétrico hacia un lado y hacia el otro. Cuando no lo es, hay que ver qué es lo que está interfiriendo en ese camino y mejorarlo. ¿Sí? Es una técnica que se llama equilibrado oclusal o tallado selectivo. Hay que saber hacerlo, evidentemente, pero lo que se basa es en, tú imagínate, ¿cuántos años tienes? Yo 36. 36, jovencísimo. Tú en Gracias. tus 36 años de vida, si has comido cosas duras, enérgicas por un lado y por el otro, pues habrás tenido una mínima abrasión, un mínimo desgaste de tus dientes. Es normal, es lo deseable, es lo que tu articulación y tu musculatura espera. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si has comido más por un lado o si has llevado ortodoncia y un diente te ha quedado así y no deja que la mandíbula pase fácil, no se ha hecho ese desgaste. Entonces aunque suene raro, yo lo sé, es como valoramos si hay algo que interfiere y aquello que interfiere y que tendría que haber desgastado para tus 36 años de vida y no lo está, yo te lo desgasto para que puedas seguir moviéndote mejor. ¿Sí? Valorar qué es lo que hay interfiriendo y aliviarlo. Pero son desgastes pequeños que no hace falta poner anestesia. Yo siempre lo digo que es como más artesanía que otra cosa, pero es poquísimo, poquísimo, poquísimo. Es nada. Pero las diferencias son brutales. Esa es una de las técnicas. Hay otra que definió otro italiano, Alfredo Marino, con un francés, que mejora la propiocepción, que es simplemente, bueno, hay que hacer, simplemente no, es muy complicado, pero hay que valorar diferentes test musculares para ver dónde necesita la boca más estímulo para que esa información de la que hablábamos antes, para que esa representación del congreso que tenemos en el cerebro, que va a decidir el tono muscular, sea la óptima. Porque igual hay algún partido que necesita un poquito más de apoyo. Pues es dónde lo necesita y se lo coloco. Se llama ALF, esa técnica. Ahí no se desgasta nada, simplemente se colocan unas cositas de composite, el mismo material que usamos para hacer empastes, en ciertas partes concretas del diente, allá donde necesita ser estimulado.
Habrá otras técnicas en las que necesitemos variar la posición de la mandíbula. Mil cosas. No te quiero aburrir con técnicas de dentistas, que sé que No, a no lo me mejor aburres, todo lo de forma... contrario. No, 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 todo lo Sí, contrario. Vamos, es que me está interesando mucho porque llegamos al punto de que esto es tan concreto como si yo le hago unos test a un deportista, determinados test, ya sea de postura, sí. propioceptivos y demás, yo puedo saber mediante esos test qué le tengo que modificar exactamente y va a tener un retorno prácticamente inmediato de la boca a la propia posición del deportista. Cuando, sí, cuando se hace una buena valoración, como todo, un buen diagnóstico, con una buena exploración, sí, a veces es no instantáneo, pero los resultados, si el origen, es que yo recuerdo, me está viniendo a la cabeza una chica que corría en montaña y que tenía un dolor en la cintilla y en la parte exterior de la rodilla. Y bueno, vino a consulta, pero bueno, yo teníamos mucha gente, el típico día que se te complica. No le pude hacer nada más que darle unos ejercicios. Ella había llevado 2 veces ortodoncia, su mandíbula era un poquito pequeñita, entonces, ¿qué es lo que le hizo el ortodoncista? Que no estaba mal hecho desde el punto de vista puro de la ortodoncia. Los dientes se engranaban maravillosamente bien, pero a base de forzar el adelantado. Yo simplemente le dije, claro, la articulación no estaba mandando una buena señal al cerebro. Recordábamos el tono muscular, por lo tanto no será ideal. Le di unos ejercicios para que se mantuviese en el sitio donde tenía que estar y solo con eso ya empezó de nuevo a poder correr porque si no, o sea, cuando bajaba cuestas le dolía, había dejado de entrenar. Solo con eso pudo volver a entrenar. Luego ya, para que eso se mantuviese en el tiempo de una manera más estable, pues le hicimos un pequeño tallado. Pero a veces es súper fácil, fácil no es la palabra adecuada, pero es rápido. O es que me explota el tema de que sea algo tan directo, porque la gente entienda la relación tan directa que hay entre la boca y musculatura y Claro, articulaciones. es tan, por poner un ejemplo, tú imagínate que tienes una china, una piedra en el zapato, ¿sí? Y está ahí, está, no es algo que lo veas, sino que es parte del zapato. Entonces tú cada vez que corres estás haciendo un gesto con el tobillo para evitar que eso te duela. Puede que lo hagas de manera inconsciente, pero lo estás haciendo. Estás modificando tu pisada, toda tu biomecánica, todo. Entonces, es tan fácil como pensar que si elimino eso, ya no me va a doler. Y es tan Es así. se relaciona tanto como eso yo lo entiendo perfectamente y al final es un gran ejemplo, ¿no? El cómo cambias. Esto ocurre muchas veces con la gente que tiene un problema o que le duele algo del pie, un dedo del pie, o le Sí, duele una parte del pie, y enseguida es que si piso por aquí no me duele. Yo le digo, si no te duele claro, sí, mucho, pisa y aguanta el dolor porque va a ser peor que estés cambiando tu pisada ahora a lo que va a repercutir a tu rodilla, cadera y demás a que lo vayamos curando poco a poco. Pero claro, no deja de chocarme, y yo soy de mente abierta y sé que la boca es súper importante, esa relación tan directa entre un tallado y que directamente ya funcione a nivel motor, ya en articulaciones o musculatura. sí, sí, sí. No siempre, porque cada caso es diferente. Y obviamente, claro, porque también es cierto que la boca puede ser la causante de una lesión normalmente que, pues eso, como esa chica llevaba recorridos muchos fisios, hasta que alguien le dijo, vete donde ella, a ver qué te dice. Y sí, había algo en la boca, pero no siempre. A veces es otra parte del cuerpo la que va mal, no hay nada en lo que podamos ayudar. Eso también hay que saber decirlo y decir, pues no, pues mira, en este caso no es nuestro. La boca puede que no la tengas bien, pero no es la que te está causando. Hay ciertos test que nos dan esas ideas, test kinesiológicos, test posturales, que nos dicen dónde está el origen mayor de ese estrés a nivel fisiológico. Ok, entonces a ti cuando te va un deportista no es, te miro, veo un, bueno, yo hablo por hablar, ¿no? Pero un desequilibrio, por ejemplo, en esta parte y
voy a hacerte esto que quizá si no funciona así, sino te voy a hacer estos test y sé con certeza que tallándote de esta forma, estos test me han indicado que te voy a mejorar. Y si los test no lo indican, obviamente no lo hago. Eso es, pero con obviando la palabra certeza, porque en medicina, yo por ejemplo, yo sí que puedo saber con certeza que el test me dice que si es la boca o no. Ahora, que vaya a eliminar todos los dolores y que la lesión se resuelva, no lo puedo saber. Sí que puedo saber que su cuerpo estará mejor, que tendrá una tensión menos a la que enfrentarse, que su musculatura estará mejor alineada, mejor inervada y todo eso, pero que se resuelva todo es mucho decir, porque a veces ya la evolución de esa lesión lleva tiempo instaurada y ha provocado otras cosas que solo con lo mío no va a ser suficiente. ¿Qué es lo que más te encuentras tú en deportistas o qué es, digamos, la mayoría de consultas que tú tengas de estos deportistas que tú tratas y que también que seguramente te estén viendo si alguien quiere contratar en algún momento, qué es lo que más se suele pedir? Claro, yo, aunque sea ortodoncista, en mi clínica no se hacen la gran mayoría de los tratamientos que hace un dentista más normal. A mi clínica nadie viene a hacerse limpiezas, ni empastes, ni coronas, porque no las hacemos. Entonces, sí que es cierto que cuando vienen donde mí, siempre vienen con o tengo un dolor, lesión que no se resuelve, o ya alguno, en plan, qué guay, gracias por existir, de, oye, que me he enterado que esto también es importante, vengo a que me pases la ITV, de ver si todo está bien o si hay margen de mejorar. Esto yo creo que te va a ocurrir cada vez más y más que también estáis poniendo en marcha la parte de ortodoncia deportiva, ¿vale? Que lo lleváis a formaciones universitarias, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo es esto, digamos, este plan que, digamos, no existía o no existía tanto y sí que le estáis dando visibilidad de, oye, que aquí hay otra rama, igual que los deportistas cada vez más tienen que hilar fino y donde antes no se entrenaba de una determinada forma, no se cuidaba nutrición, no se cuidaba descanso o ahora se pone un psicólogo deportivo, que aquí hay otro factor si quieres elevar tu rendimiento, que es la odontología deportiva. Eso es, la odontología deportiva lleva años existiendo con una pata súper importante de la odontología deportiva que ni la hemos nombrado, que es los protectores dentoalveolares. Evidentemente porque hay ciertas disciplinas deportivas en las que tus dientes y tus maxilares y tu cráneo tienen riesgo de ser fracturados. Entonces ahí se da por supuesto que pues, hay muchos años de estudio, de realizar protectores dentalveolares con cierto grosor, o sea, está súper, súper, súper estudiado, pero más allá de eso, también, bueno, pues hay muchas cosas que pueden afectar, como hemos dicho, en los deportistas, y todo eso no estaba tan estudiado. Entonces sí que ya llevamos 4 ediciones porque claro, yo, como decíamos en bambalinas antes de entrar, pues al final tengo consultas, formaciones, escribo libros, toco el cello, tengo 2 hijos, quiero vivir, quiero vivir. Por lo tanto, a mí me encanta derivar a gente que sé que está bien formada. Y como no había ninguna formación de odontología deportiva en su momento, pues la creamos, la creamos. Ahora mismo estamos con la Universidad de UNES en Vitoria, la Universidad Europea de Vitoria, ofreciendo un experto universitario que esta cuarta promoción ya de la formación, segunda con la universidad, comenzará en mayo, exclusiva para odontólogos, donde desgranamos, hablamos de fisiología del ejercicio, de nutrición, de respiración, de cadenas musculares, de muchas cosas, sabiendo que luego no vamos a ser nosotros los que tratemos, pero porque tenemos que comunicarnos con el equipo del deportista, tenemos que saber qué es lo que nos están diciendo y luego ya todas esas técnicas que hemos hablado, pues para valorar los test posturales, nos toca hacer esto, nos toca hacer lo otro, protectores, obviamente, y bueno, pues eso, que nos lo pasamos muy bien. Esa relación que tiene la boca con el cuerpo, o con no solo a nivel muscular y a nivel de lesiones y a nivel de entrenamiento, sino otras muchas más relaciones que hablarás en tu libro, que hablas en tu libro, La boca no se equivoca. Entonces, en este libro que has escrito,
esa relación entre la boca y el cuerpo, ¿a qué se refiere o en qué otras variables está, además de lo que hemos hablado hasta ahora deportivo? Pues está sobre todo en patologías concretas de diferentes sistemas del cuerpo, como sistema digestivo, neurológico, respiratorio, locomotor, postura. Está dirigido a un público muy general, pero también es cierto que mi otro libro, mi primer libro, que está dirigido a padres, lo han leído más dentistas y pediatras que padres. Entonces, en este caso, seguro que, bueno, no sé lo que pasará, pero porque acaba de salir a librerías, pero sí que es cierto que está escrito en un idioma para que todo el mundo pueda entenderlo. Eso para mí es muy importante porque cada uno tenemos que ser responsables de nuestra propia salud y para eso es importante que tengamos conocimiento. Pero vamos a extraer información de si alguna relación, de alguna enfermedad que tenga, pueda estar relacionada con algo que tenga en la boca. Hablo de estas cosas, pero también de enfermedades, de la génesis de ciertas enfermedades, de cómo podemos hacer que, bueno, pues sabiendo la relación y si haces que tengas una buena salud bucodental con unos buenos hábitos, que hablo de ellos también, pues bueno, mejor. Pues muy interesante, Ider. Me has abierto un mundo, la verdad, porque cada vez que vamos descubriendo cosas nuevas, microbiota y demás, se van descubriendo. Claro. Y mm, todas están entrelazadas, Fausto, que eso es lo más guay, Al final porque una al final afecta a la otra. Al final, si vas eso tocando es. todas, lo tienes completo. Sí, 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 Muy, muy así es. interesante. Pues a ver, las personas que queráis seguir a Eider, la podéis seguir en Instagram. Yo la veo ahí lo que va publicando, Eider _Unamuno, te pondré por aquí. Y bueno, para contactar con ella, comprar su libro de La boca no se equivoca, que ahí aprenderéis cuál es la relación entre la boca y todo el cuerpo. Y por supuesto, pues ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que me ha encantado tenerte y he aprendido un montón de cosas que la verdad que me han chocado ver que sabía que había relación, porque se sabe, ¿no? O se habla mucho, pero no sabía que la relación era tan, tan, tan directa como me has expuesto y me ha encantado. Qué bien, muchísimas gracias. Me ha encantado charlar contigo. Pues ha sido un placer, Eider. Quien quiera seguirla ya sabe dónde está en redes y dispuestos para colaborar, siempre contigo. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego.